política. Es una crisis política en las alturas, que no se traduce todavía en algo que tenga efecto sobre la acción social, sobre la movilización popular, pero sí es una crisis en las alturas, es decir, en las élites del poder y sobre todo en las relaciones en los llamados poderes fácticos. Es una crisis que tiene que ver con el tema de la llamada parapolítica, que nosotros preferimos llamarlo la narcoparapolítica o el parauribismo, como dicen algunos otros sectores en la izquierda. Es una crisis ética, de alguna manera, que deslegitima, de cierta forma, al gobierno del presidente Uribe Vélez, porque en este momento hay 15 congresistas en la cárcel, hay 18 más que están vinculados a procesos judiciales por nexos con el paramilitarismo, por componendas con grupos de narcotraficantes y de paramilitares para beneficiarse de los gobiernos locales y para poder mantener el poder local. Esos nexos le permitieron a estos congresistas llegar al Senado, a la Cámara de Representantes y de todas formas el gobierno de Uribe Vélez y el presidente en particular nunca ha asumido la responsabilidad política, porque son congresistas todos que pertenecen a los movimientos y partidos que respaldan al gobierno nacional, y además pues está claro que esos votos que le sirvieron a estos senadores, a estos parlamentarios para llegar al Congreso, pues también le sirvieron a Uribe para ser elegido la primera y la segunda vez. Pero no solamente ahí queda el fenómeno de la parapolítica, también vemos cómo compromete, y por cierto estos días se han reforzado esas acusaciones, al ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, que es la policía política que depende directamente de la Presidencia de la República, lo compromete no solamente en nexos con el paramilitarismo, sino en asesinatos, en crímenes de sindicalistas en la costa atlántica del país, lo compromete en masacres que perpetró el paramilitarismo en varias regiones, lo compromete también en que desde el DAS salió mucha información de inteligencia que en manos de los paramilitares, de los capos del paramilitarismo, sirvieron para los planes de exterminio del movimiento sindical, del movimiento popular y de la izquierda en Colombia. Entonces esta crisis, pues desde luego que está afectando a la sociedad colombiana y sobre todo está mostrando de que Uribe no puede gobernar igual que antes. Es una crisis que de alguna manera está afectando el funcionamiento y todo el engranaje del gobierno nacional y de sus relaciones con el Estado. Por eso él ha entrado en contradicciones con la Corte Constitucional, con la Corte Suprema, con la oposición en el Congreso de la República. Es decir, el Poder Ejecutivo no ha logrado ser ejemplar ante los otros poderes del Estado, entre las ramas del poder público, sino que por el contrario se ha metido en una serie de contradicciones y de enfrentamientos que debilitan el papel del Estado y está afectando el funcionamiento de la sociedad. Ahora, esa crisis política pues no es suficiente para decir que Uribe fracasó y que Uribe va a caer. No es así. La crisis política, por eso lo señalo y lo marco con fuerza, es en las alturas. No es una crisis que afecte, que el país es consciente de que la política de guerra, de solución militar del conflicto ha fracasado. Es decir, no es una perspectiva de salida a la situación del país. Entonces lo que se ha impuesto es la solución política del conflicto, es decir, resolver el conflicto por la vía de una negociación que conduzca a erradicar las causas que lo originaron. Reúne, por decirlo de alguna manera, a toda la izquierda legal, a toda la izquierda que se expresa en el escenario político de manera abierta, no en confrontación con el movimiento insurgente, con el movimiento guerrillero, sino en confrontación desde luego con el establecimiento y en esta coyuntura con la política de Uribe Vélez. Claro, el Polo Democrático Alternativo se ha reivindicado como una organización política que no reconoce el uso de las armas para el cambio del poder, y desde luego eso es totalmente lícito y es importante que se haga. Pero el Polo ha logrado recoger ese sentimiento
de inconformidad muy importante y se ha venido fortaleciendo, y es una real perspectiva, es una real alternativa en la actual situación. Un gobierno del Polo Democrático Alternativo, por supuesto, que implicaría el fortalecimiento de la democracia y la búsqueda de soluciones políticas. Ya no hay paramilitares en el país porque él logró pues la desmovilización de ellos, lo cual no es cierto. Incluso informes del diario El Tiempo, que es el diario del vicepresidente de la República y del ministro de Defensa, la Organización de Estados Americanos, que ya estaba apadrinando ese proceso turbio con los paramilitares al gobierno, y de otras organizaciones no gubernamentales y centros académicos de investigación, lo que han concluido es que en el país hay presencia paramilitar en más de la mitad del territorio nacional, y que no son paramilitares nuevos. Algunos de ellos dicen que son nuevos, por ejemplo la OEA dice que esos son grupos emergentes, grupos nuevos. No, son los mismos grupos, porque los paramilitares nunca se desmovilizaron. El interés de Uribe nunca fue ese. El interés de Uribe con este proceso fue tratar de legitimar a estos grupos, de lavarles sus delitos de lesa humanidad, de incorporarlos a la vida política del país como parte de la base social de su proyecto político, que ahora lo estamos viendo apunta hacia un tercer periodo presidencial. Ese fue más el objetivo de Uribe. Pero las estructuras criminales de los paramilitares, sus capitales mal habidos provenientes del narcotráfico y del despojo a sectores de campesinos medios y pobres en distintas regiones del país, eso se quedó ahí, intacto. Eso nunca se obligó a que ellos le devolvieran las tierras a los campesinos, y mucho menos de que le entregaran toda esa cantidad de dinero mal habido al Estado colombiano para resarcir en algo el daño que le han hecho a este país. Entonces, esos grupos paramilitares siguen actuando en el territorio nacional, siguen presionando a los candidatos que no son del uribismo, en la búsqueda de hacer lo mismo que hicieron en las pasadas elecciones, que en algunas partes, sobre todo en la costa atlántica, se presentaran solamente candidatos únicos, que eran los del uribismo, porque los demás candidatos eran obligados a renunciar o sencillamente los asesinaban. Justamente varios de esos elegidos, o no digamos varios, algunos de esos elegidos están hoy día en la cárcel por la llamada parapolítica. El caso quizás más ejemplar es el del señor Molina, el gobernador del departamento del Cesar en la costa atlántica, hijo de la exministra del gobierno anterior, María Consuelo Araújo, a la que llamaban la cacica, quien está en la cárcel por los nexos con el paramilitarismo, y fue candidato único a la gobernación del Cesar, porque todos los otros candidatos, está demostrado ahora, fueron obligados a renunciar por el señor Jorge 40, que es uno de los paramilitares pues, que se ha acogido a estos beneficios. ¿Cómo están jugando las transnacionales españolas en todo el conflicto? Bueno, las transnacionales españolas, como casi todas las que están actuando en Colombia, han jugado un papel negativo, porque desde el punto de vista económico se benefician de este modelo neoliberal, sacan capital de nuestro país y dejan muy poco para la inversión social. Desde ese punto de vista se convierte en un estímulo para este conflicto, para estos desequilibrios que hay en el país y que de alguna manera juegan su papel en fortalecer el conflicto colombiano. No me atrevo a decir, al igual que otras transnacionales norteamericanas, sobre todo norteamericanas y británicas también, que las transnacionales españolas estén auspiciando grupos paramilitares. No me atrevo a decirlo porque no tengo la prueba de eso. No ha habido, como si la hubo aquí en torno a Chiquita Branco, al grupo. Una última cuestión. Entre la población colombiana se escucha mucho sobre el conflicto colombiano, pero no se escucha tanto el papel que el Pentágono norteamericano está jugando en todo el conflicto. Claro. Sí, aquí se ha ocultado mucho eso, incluso por los medios de comunicación. Aquí hay un sentimiento en general, digo yo, del movimiento social y popular muy de confrontación con el imperialismo norteamericano. Pero en el país no hay todavía la conciencia suficiente del papel nefasto que está jugando la intervención de los Estados Unidos en el